Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esta declaración la hizo el Señor Jesús. Es bien interesante porque fue Él, que es Dios, el que definió esos términos. Dios es espíritu. Entonces Dios no tiene espíritu. Él no tiene espíritu. Él es espíritu. Dios no es un ser con espíritu. Dios es espíritu. Dios no es un camino, es el camino. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene luz, Él es la luz. Dios no es un salvador, Él es el Salvador. Indiscutiblemente, toda la Biblia declara que Dios es espíritu. Dios no es carne, Dios no es persona. Dios no está compuesto de espíritu, alma y cuerpo como el hombre. Dios no es hombre, se manifestó como hombre, que es otra cosa distinta. Dios se hizo hombre porque no era hombre. Él es el espíritu y nunca ha dejado de ser espíritu. Toda la escritura declara que Dios fue manifestado en carne, que el que vino a la tierra fue Dios. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, que es espíritu, fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria y volverá en gloria. Está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Oseas 11, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Oseas 11:8. Esto es lo maravilloso, hermanos y amigos. Dios o la Biblia, Dios no es un Dios de ambigüedades y tampoco la Biblia. La Biblia define lo que es el pecado, la fe, la salvación, la condenación y otras muchas cosas. Dios mismo se define como espíritu. Dios no discute con el hombre. Nunca ha discutido ni ha puesto en duda de la creación su existencia. En el principio, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, nunca el Señor se puso a discutir con sus criaturas acerca de su existencia. Simplemente la afirmó y la declaró. Es decir, créalo o no, Él es Dios. En el principio creó Dios. Es decir, la creación son las huellas indelebles de un Dios que es espíritu. La creación que existe, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El hombre es el que decide si cree o no. Ahí está la creación, que son las huellas indelebles
palpables, tangibles, de un Dios invisible. Entonces, hablar de la divinidad de Dios es hablar de su deidad, es hablar de Dios como espíritu. Dios no es un ídolo muerto, algo hecho por manos humanas o por la imaginación del hombre. Por eso, un grave error de los idólatras es tratar de representar a Dios por medio de imágenes. El único Dios verdadero, lo único que representa a Dios en la tierra es su nombre. Su nombre identifica su presencia. Dice Hechos: siendo pues linaje de Dios, no debéis pensar que su divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Isaías capítulo 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 46. Acordad de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Los creyentes de la palabra verdadera del Evangelio somos privilegiados, porque hemos sido trasladados del culto de los falsos dioses al verdadero culto al Dios vivo y verdadero. Una de las cosas que el apóstol Pablo admiraba de los tesalonicenses, les dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y esperar de los cielos a Cristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Pablo estaba maravillado también de la manera como la gente se convertía de las religiones paganas, idolátricas, al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo declaró que los atributos de la divinidad y el poder de Dios, que son invisibles, se hicieron claramente visibles. Dice Romanos: porque lo que es imposible al ojo humano fue posible a través de la revelación de su divinidad en la creación. Dice: en efecto, partiendo de la creación del universo, dice una versión, la raza humana puede llegar a descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones, los atributos de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, que son atributos, de ahí que no tienen disculpa, ya que conociendo a Dios a través de la creación, de la revelación de su divinidad, no le han atribuido el honor que merece, ni le han dado gracias. Al contrario, han dejado correr su pensamiento tras cosas sin valor, y su necio corazón se ha entenebrecido. Alardeando de ser sabios, son insensatos, que han llegado a cambiar la grandeza de Dios, la grandeza del único Dios que no muere, por imágenes de hombres mortales y aún de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, de forma que ellos se desagradan a sí mismos. Este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. La gente se pregunta, bueno, la razón del desvío de la gente moralmente. ¿Cómo es que el hombre llega a
tratar de socializar lo que la Biblia condena. ¿Por qué tanta aberración sexual en el mundo? Simplemente la Biblia tiene la respuesta. La Biblia responde, porque los hombres, habiendo conocido a Dios, no le honraron, no le glorificaron, no lo adoraron, ni le dieron gracias. Sus corazones se entenebrecieron. Y por eso el desvío moral, las aberraciones que la sociedad mundana, la sociedad moderna llama como algo normal. Todo tipo de aberraciones sexuales no es normal, va contra las normas de Dios. Pero han llegado a ese estado por cuanto han desconocido la presencia de Dios y se han endurecido. Y por eso dice Romanos, el hecho de desconocer la divinidad de Dios, dice que habiéndole conocido no le glorificaron, sino que se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, cambiaron. Y note usted la sentencia de Dios. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso, la segunda expresión de Dios, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ya que cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza y se encendieron en sus lascivias, cometiendo con avidez toda clase de impureza. Y la tercera parte de Romanos 1:28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque los hombres cambiaron 3 veces. 1, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. 2, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. 3, cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y por eso, a consecuencia de las aberraciones, dice que Dios los entregó a la inmundicia, que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y que Dios los entregó a una mente reprobada. Dice el apóstol Pablo, estando atestados de toda clase de inmundicia, fornicación, avaricia, laxivia, idolatría, etcétera, etcétera, y termina diciendo, el capítulo 1 de Romanos, dice que quienes haciendo cosas vergonzosas como estas, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Dice Pablo, son dignos de muerte, porque son inventores de males. No solamente las practican, sino que enseñan a los demás a practicar semejantes aberraciones. Por eso encontramos un mundo desbocado en la inmoralidad, porque no han reconocido la grandeza de Dios. Dios es espíritu. La Biblia dice que Cristo Jesús es el espíritu, es decir, que Cristo es el único que posee el atributo de la divinidad. Dice Corintios, porque dice 2 de Corintios capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es bien claro para nosotros que cuando la Escritura aquí habla del Señor, pues se refiere al Señor Jesús, porque solo hay un Señor y se llama Jesús, como está escrito en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo.
Primera de Corintios capítulo 8, verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos conocen el verdadero Dios, porque están adorando ídolos. Amigo, no todos conocen a Cristo. No todos lo conocen como el único y el eterno, que Jesús es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, que Jesús es el pastor, es el mediador, es el redentor, es el sacerdote, el profeta. Amigos, grande, en Jesús está todo, porque el Señor mismo es el Espíritu. Así que nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen para gloria, la gloria del Señor que es Espíritu. Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con el Señor, pero al salir de allí tenía que ponerse un velo en su rostro para que los hijos de Israel no vieran la gloria que había en él externa, para que ellos no se inclinaran a la idolatría. Por eso tenía que colocarse un velo, y dice Pablo, aún hoy, cuando se les lea a Moisés, el velo está en ellos, hablando de Israel. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 2, del 8 al 10, la divinidad de Dios está representada en su nombre, porque Jesús es la única deidad que existe y tiene un nombre real y verdadero, Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa que la totalidad de Dios está en Jesucristo. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo lo que el hombre necesita para salvarse y vivir correctamente. Cristo Jesús es completo. No le falta nada. No le sobra nada. Está completo. Si Él es el omnipotente, el todopoderoso, el altísimo, el omnisciente, no necesitamos a más nadie. Amigos y hermanos, en este universo no caben tres omnipotentes, tres todopoderosos, tres omniscientes, tres omnipresentes. No, Señor, uno solo basta. Sí, como dice el protestantismo moderno, que son tres, coiguales, coeternos, coexistentes, cogobernantes. ¿Qué hacen tres con el mismo poder y la misma autoridad? ¿Dónde caben? Señores, no es así. Si usted está en una fila, en un transporte, en un aeropuerto, delante de usted no hay nadie, tras usted tampoco hay nadie, quiere decir que usted está solo. Y si Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, es decir, el calendario que se nos refiere a Jesucristo, el abecedario, la A a la Z, de la A a la Z, el alfa y la omega. El alfa es la primera palabra del
calendario del alfabeto griego. La omega es la última. Quiere decir, Jesús es el A y la Z, el primero y el último. Lo dijo el Señor. Si Él es el alfa y la omega, la A a la Z, no hay más, ni adelante, ni atrás, ni en el medio. Mirad que nadie os engañe mediante la falacia de las filosofías, fundadas en las tradiciones humanas, según los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en Él está todo. Cristo lo tiene todo, porque Él es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Y si Él es todo, no necesitamos a nadie más. En el cielo solo hay un trono. En la tierra solo hay una iglesia. En la tierra solo hubo un Calvario. Solo hubo uno que resucitó de los muertos. Y solo hay uno que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que nadie los aleje de esta condición, dice el apóstol. Todo lo que Dios es, está en Cristo. En Él está todo. En Cristo ustedes están completos. En aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que los falsos maestros llaman iluminación, Pablo lo denomina rudimentos del mundo. Entonces, Cristo Jesús no es semejante a nadie en la tierra. Cristo Jesús es completamente Dios, de la A a la Z, el alfa y la omega, completamente Dios. No es un pedacito de Dios, es Dios completo. Cristo no es una parte de Dios, sino que Cristo Jesús es todo Dios. Lo que mora en Cristo no solo es las riquezas de los atributos de la deidad, sino la deidad misma. Está completa en Cristo. Cristo Jesús es la expresión de todas las virtudes de lo que Dios es, y es absolutamente todo lo que Dios es. Amigos y hermanos, Dios es espíritu. Es uno de los más grandes atributos, pero tristemente la humanidad ha comparado a Dios con toda clase de ídolos mudos, de toda clase de materiales, que por no existir son, como dice imágenes, imaginación. Imágenes vienen de imaginación. Se han imaginado a Dios y han dicho que a través de que el hombre necesita algo visible para llegar a la presencia de Dios. Por eso Cristo, Dios se hizo visible. Y la palabra vicario quiere decir constructor de puentes. Vicario, constructor de puentes. Él se hizo hombre, se hizo en la tierra igual al hombre, para poder tener hacer el puente entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Pero eso no lo hace inferior. Su presencia aquí en la tierra, manifestado en carne, fue temporal. Pablo dice, si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así, porque su apariencia corporal en la tierra fue temporal, entre tanto se hacía en la obra de redención. Por eso Él tomó un cuerpo, Dios tomó cuerpo, y en ese cuerpo humano se hizo la redención, porque era necesario que para redimir al hombre había necesidad de derramamiento de sangre, y para que eso ocurriera, Dios tenía que manifestarse en carne. Pero eso no quiere decir que Él siga siendo en este momento el Hijo en carne. Los ministerios de Cristo como Hijo existen, pero Cristo ya en su humanidad no existe. Sus ministerios, sus oficios todavía existen, porque mientras tanto exista raza humana para salvar,
se necesitan los oficios de Cristo como hijo. Pero luego, cuando pase el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, y pase el trono blanco, y todo se ejecute, el cielo y la tierra pasen, entonces ya en la eternidad no se necesitarán más los oficios de Cristo como hijo. Por eso es que Corintios 15:28 dice que el Hijo mismo se sujetará. Claro, después del milenio, cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, ya los oficios de Dios como hijo aquí en la tierra ya no se necesitarán, porque todo volverá a ser lo que era antes, el eterno presente, donde estará la iglesia con cuerpos inmortales, y como dice Pablo, donde estaremos con Él para siempre. Por eso, en el nombre de Jesús, invito a la gente para que renuncie a sus ídolos mudos, que no existen, no son más que imaginaciones, para que se conviertan al Dios vivo y verdadero, que tiene poder para perdonar los pecados y hacer de usted una nueva criatura. Recuerda, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu, es eterno, y Dios es amor. Dios es luz, Dios es el creador y el que habita la eternidad. Te invito a creer en el nombre del Señor. Feliz día para todos.